Para hablar con más detalles sobre el atentado a Rómulo Betancourt, tenemos aquí en el estudio a Edgardo Mondolfi, que es historiador, es escritor, inclusive él escribió todo un libro en torno al atentado de Betancourt. Por eso nosotros queríamos que él nos contara un poco así, para recapitular un poco los detalles de ese evento. Bueno, muchas gracias, Maki. Te agradezco mucho porque ayuda además a hacer que el libro circule un poco más, este programa. Sí, evidentemente me metí con un episodio que no solamente está en la memoria de quienes lo vivieron, sino de quienes no lo vivieron, incluso porque tuvo tal impacto, digamos, dentro del imaginario colectivo, que no hay nadie que no haya escuchado alguna vez hablar de ese atentado que ocurrió en Los Próceres el 24 de junio de 1960. Un atentado real, no como muchos que por ahí se han anunciado que nunca ocurren, Un sino atentado un real, atentado real. no el primero contra Rómulo Betancourt, pero sí el más importante y del cual por milagro salvó la vida. Y hago énfasis en ello porque investigando para el libro tuve la suerte de conseguir en el archivo de Rómulo Betancourt el informe del perito norteamericano que hizo el levantamiento del incidente luego de ocurrido. Y efectivamente ahí queda demostrado que si no hubiese sido por una serie de circunstancias respecto al desplazamiento de la comitiva presidencial en Los Próceres, el impacto habría sido mayor y obviamente las consecuencias habrían sido más letales. Que tuvo consecuencias, evidentemente, porque falleció el jefe de la Casa Militar del presidente que lo acompañaba. Betancourt salió muy maltrecho, realmente muy maltrecho, y con secuelas que le habrían de quedar por el resto de su vida, pero salvó la vida por esas circunstancias que yo refiero, tomadas del informe del perito norteamericano. Y algún que otro transeúnte también como que falleció. Sí, murió un transeúnte que estaba justamente en camino a ir al desfile militar. Betancourt había recibido de alguna manera aviso de que podía ocurrir algo en ese día en que iba a tener lugar el desfile militar. Sin embargo, Betancourt persistió en asistir, entre otras razones porque era un convencido de que tenía que recuperar la confianza del sector militar. Claro. Faltar un acto tan simbólicamente importante para las Fuerzas Armadas no estaba en la agenda de Betancourt. Sí se le hicieron advertencias, insisto, Óscar Zamora Conde, que fue edecán de Betancourt durante el trienio y luego su primer jefe de DIGEPOL, en ese momento le advirtió de filtraciones en materia de seguridad que no hacían recomendable que el presidente asistiera ese día a los actos en Los Próceres y sin embargo persistió y de allí lo que ocurrió. Obviamente, pues las secuelas del atentado llevaron a concluir que la mano larga de Rafael Leónidas Trujillo era la que estaba detrás de esta conspiración monstruosa, como lo fue. Él convirtió a República Dominicana, según lo que hemos venido conversando, en prácticamente un centro de entrenamiento para realizar este tipo de Y sin embargo, atentados. este fue el atentado más grave o más temerario que intentó Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo era un experto en eliminar adversarios políticos propios y ajenos, es decir, propios dominicanos y aquellos que desde otras latitudes le hacían oposición al régimen de Trujillo. Sin embargo, nunca Trujillo había desafiado su propia temeridad al punto de intentar un atentado contra el presidente en ejercicio de Venezuela, su gran y archienemigo político como fue Rómulo Betancourt desde la década de los 40. ¿Dónde consiguió Rafael Leónidas Trujillo a las personas que ejecutaron el atentado? Sí, lo interesante es que yo tuve acceso al expediente gracias justamente a Óscar Zamora Conde, que me facilitó copia del expediente que yo creo que ningún historiador había manejado hasta ahora. Y allí no solamente se revelan las inconsistencias de la trama, las contradicciones de los propios autores intelectuales y materiales, sino la forma como se fue ensamblando, como dices tú, ese comité de terror que fue reclutado entre desafectos al régimen democrático, muchos de ellos sobrevivientes y deudos del perejimenismo, que intentaron un golpe de suerte a través de este atentado. Porque lo más revelador, cuando uno lee el expediente mismo, es que no queda muy claro cuáles eran los objetivos políticos, o sea, más allá de crear un ambiente de caos, e incluso algo más revelador aún, que no todos los que participaron dentro del atentado, es decir, los elementos venezolanos que estuvieron esperando a los otros venezolanos que sí manejaron la parte explosiva, sabían de las implicaciones tan graves de la carga explosiva que se iba a colocar contra Betancourt. Algunos de ellos suponían equivocadamente que era un estallido que no necesariamente iba a cobrar la vida de Betancourt, pero evidentemente sí, pues los explosivistas que fueron entrenados por Leónidas Trujillo traían pues una carga lo suficientemente letal
como para dar cuenta de Betancur y mucho más, si no hubiese sido Sí, por lo que se quería era he crear referido. caos, lo que se quería era crear caos y tal vez no necesariamente, como dices, eliminarlo, pero realmente, ¿qué fue lo que se creó? A partir de allí, ¿qué cambió? Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, Maki, estamos hablando todavía de un contexto muy frágil de la recuperación Sí. democrática. Años 60 todavía Betancur está empezando a experimentar las primeras fisuras dentro del espíritu de unidad que se había impuesto desde el 23 de enero. De hecho, lo que le da una tregua a Betancur en junio del 60 es el atentado, porque todo el arco político del país, desde la izquierda hasta Fede Cámara, se expresan en rechazo al atentado, pero inmediatamente al poco tiempo comienzan otra vez los problemas en la calle para Betancur, los problemas de quienes lo desafían violentamente desde la izquierda. De modo que, evidentemente, intentar una acción de esa naturaleza en un contexto tan frágil como ese, era de suponer pues, que los militares o algún tipo de proyecto militarista podía hacerse pues, dueño de la situación. Lo que pasa es que eso no está claramente expresado en el expediente porque uno supone al leerlo que los implicados no se llevaron a confesar plenamente cuáles eran los objetivos de fondo del atentado, pero sí, evidentemente, todas las, digamos, las circunstancias materiales que quedan muy claras allí, cómo se tramó, quién llevó los explosivos, cómo se trasladaron desde la República Dominicana, etcétera, etcétera. Rápidamente, nos queda un minutico. ¿Hizo que esto cambiara de alguna manera los efectos del atentado? ¿Cuáles tú dirías que fueron desde el punto de vista internacional? Bueno, en primer lugar, yo en un minuto te lo voy a resumir muy rápidamente, lo que significó la condena al régimen de Trujillo y agregar algo que es muy importante, yo lo menciono en el libro, ninguna acción diplomática venezolana ha sido tan efectiva, quizás el Acuerdo de Ginebra en el año 66, pero tan efectiva en el año 60 como lo fue la acción diplomática llevada a cabo por el gobierno de Betancur para lograr el apoyo de la región en condena a Trujillo. Betancur envió emisarios como Jovito Villalba, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, a lograr armar un frente interamericano para terminar de sitiar a Trujillo, lo que llevó no mucho tiempo después a que el régimen se viera asfixiado. Por ahí estaba en pantalla tu libro, El Día del Atentado, El ¿no? día del atentado, De editado Edgardo por Mondolfi, Alfa. por Alfa Editores. Muchas gracias, Edgardo, Gracias a ti, Maki, como por siempre. habernos visitado. Vamos a hacer la pausa y regresamos ya.